dos partículas con cargas cos1, 4 por 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 6 están situadas en este punto y en este punto, en el plano XY. Y me piden en el apartado A calcular el campo eléctrico, o sea, la intensidad del campo eléctrico en el punto 2,2, que yo he llamado punto C. En este tipo de ejercicios, lo primero que hay que hacer es dibujar los ejes X e Y y colocar las partículas. Y el punto en el que me piden calcular la intensidad del campo eléctrico. En el apartado A me piden calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto. Así que, bueno, puesto que hay dos cargas eléctricas, las dos crean campo eléctrico. Como está en el reposo, crea un campo electrostático. Y las dos contribuyen a un campo eléctrico. Entre las dos hay un campo eléctrico total. La intensidad en este punto, la intensidad del campo eléctrico generado por las dos en este punto, se calcula utilizando el principio de superposición. Es decir, tenemos que calcular la intensidad del campo eléctrico debido a esta carga aquí y la intensidad del campo eléctrico debido a esta carga aquí. Eso es lo primero que hay que hacer el dibujito en el que aparecen las partículas, cada una situada en su lugar, y el punto en el que me piden calcular la intensidad del campo. Y a continuación, puesto que hay más de una carga que crea campo eléctrico, pues hay que utilizar el principio de superposición. Y una vez que aplicamos el principio de superposición que dice esto, hacemos lo siguiente para aplicar el principio. Primero dibujamos los vectores E1C y E2C, es decir, la intensidad del campo eléctrico en el punto C debido a la carga Q1 y la intensidad del campo eléctrico de la carga Q2, o sea, debido a la carga Q2 en el punto C, y después calculamos los módulos. Bueno, pues vamos a este primer paso. Para ver en qué dirección y sentido tendrían estos dos vectores, tenemos que suponer que colocamos en el punto en el que queremos calcular la intensidad del campo, que es C, una carga muy chiquitita, de tal manera que no cree un campo suficientemente grande como para que afecte al campo que crean estas dos, una carga muy chiquitita pero positiva. La colocamos aquí y vemos que, bueno, o determinamos en qué dirección y sentido actuaría una fuerza sobre ella debido a esta carga y a esta. Empezamos entonces viendo qué dirección y sentido tiene este vector para dibujarlo aquí en el plano. Consideramos que aquí hay una carga positiva y vemos cómo interaccionaría con esta, con Q1. Q1 vemos que es positiva, bueno, las dos son positivas. Si yo aquí tengo una carga positiva, ¿qué le haría a una carga positiva colocada aquí? Las cargas de igual signo se repelen según la ley de Coulomb. Por lo tanto, sobre esta actuaría una fuerza que llevaría ¿a qué dirección? Pues la de la recta que las une, es decir, la diagonal de este cuadrado. ¿Y qué sentido? Hacia afuera. Así que yo con una longitud, en esta dirección, y ahora para allá, no sé cómo de largo pintar el vector, pero esta sería E sub 1 en C. Para ver E sub 2 en C, considero de nuevo, sobre esta carga actúa esta otra carga. Las dos son positivas, luego se repelen, por lo tanto, la carga testigo, ¿en qué dirección se movería? En la de la recta que las une, en sentido hacia afuera. Así que la pinto para allá. Este sería E2C. ¿Cuál sería el vector resultante? La suma de esos dos. Así que, bueno, tengo este vector en dirección Y, pero este lo tendría que descomponer en direcciones X e Y. Así que lo descompongo, pero bien descompuesto. Es decir, bueno, voy a descomponerlo en negro. El extremo lo llevo aquí por una recta discontinua, una línea discontinua perpendicular a este eje, que es paralelo al eje X. Entonces, esto sería 1x en C. Y para acá, esto sería, ya lo tenemos descompuesto. Tiene que estar, pues,
descomposición en X e Y tiene que ser adecuada. Es decir, yo no puedo pintar una flechita que llegue hasta aquí o más cortita, ¿no? Tiene que ser con la perpendicular. La intensidad del campo eléctrico en C, este vector sería la suma de estos dos vectores que dan otro en dirección Y cuyo módulo es la suma de los dos. Yo lo podría expresar, pues por ejemplo en amarillo, más o menos así. Esta sería la suma de las contribuciones de las dos cargas en dirección Y al campo eléctrico y este vector. Y la suma de estos dos, pues ¿cómo sería? Pues trazo como son perpendiculares, pues la de la diagonal. Pero ahora voy a cogerlo pues en otro color, por ejemplo en azul. Entonces este sería el vector campo eléctrico en C. Bien, una vez que tenemos ya dibujado el vector resultante, la intensidad del campo eléctrico en C dividido a las dos, vamos a calcular los módulos. Calcular el módulo de este vector, el que está en rojo, es más fácil que el de este. Bueno, no es que sea más fácil, pero este vector lleva dirección del eje Y, así que solamente tenemos que calcular su módulo y ya está, utilizando la definición de intensidad del campo eléctrico. Para calcular el módulo de este, también es fácil, pero luego tenemos que descomponer en X y en Y para calcular el módulo de este vector y el módulo de este. He utilizado aquí la definición y ahora esta R, que es la distancia de la partícula que crea el campo a el punto en el que estamos calculando el campo. Pues esta es la partícula, está aquí en el punto B y queremos calcular esta R en la distancia al punto que habíamos llamado C. Esta distancia es 2 metros. Pues aquí ponemos 2 metros, como es al cuadrado, pues así. Y esta operación pues sale este resultado. Entonces, como E2 lleva la dirección del eje Y, E2 como vector es esto. Ahora vamos a E1 en C. Pues si utilizamos la definición, tendríamos esto. Donde, ¿cuánto vale R? Pues en la distancia de la carga Q1 a este punto es la diagonal de este cuadrado. Si recordamos el teorema de Pitágoras, aquí hay un triángulo rectángulo, pues la hipotenusa al cuadrado, que es lo que hay que poner aquí, es esta R, esta distancia, es la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, pues ya tenemos el módulo de este otro vector. Pero claro, para poder sumar módulos, yo no puedo sumar directamente este a este, sino que este lo tengo que descomponer en dirección X y en dirección Y. Así que tenemos que tener en cuenta este angulito. Voy a despejar un poquito la pizarra. A ver, ¿qué quiero saber? Quiero saber lo que vale este vector. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Este vector tiene de módulo, pues es lo que vale uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Si este angulito es igual que este, vamos a ver cuánto vale. Si esto vale 2 metros y esto vale 2 metros, quiere decir que este ángulo necesariamente es 45 grados. De todas formas, si no se sabe, se puede calcular, pero si no se ve así inmediatamente, pero en este caso es muy fácil. Los dos lados valen igual, esto 45. Si esto vale 45 grados, este angulito vale 45 grados. Por lo tanto, uno de los catetos vale la hipotenusa por el coseno de 45. E1xc, este vector tiene de módulo, pues E1 en C, el módulo es, bueno, la verdad es que se puede poner sin esto y es más fácil. Esto es igual a E1C por el coseno de 45 grados y E1I, pues E1 en C por el seno de 40, bueno, el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, pero bueno, este vectorcillo
es igual que este de aquí y es el cateto opuesto al ángulo. Por eso vale seno de 45. Si sustituimos E1 en C, el módulo es este, por el coseno de 45, que es lo mismo que el seno, obtenemos. Bueno, ya tenemos ahí el módulo de los dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar los que llevan dirección X y los que llevan dirección Y. Ya están todos los cálculos. El vector, teníamos, este era E1 en C, E2 en C, hemos descompuesto este en estos dos, y entonces en dirección X, la intensidad del campo eléctrico sería esto, que solamente es la componente en X de E1. Esto es el módulo de este vector. El negro y el amarillo son el mismo. Y ahora en dirección Y, la intensidad del campo eléctrico total sería el vector amarillo, que suma de este más este. E2 es el rojo, más E1i es esto. Así que este vector amarillo tiene de módulo esto, y este otro vector amarillo, este, tiene esto. Este sería el vector resultante. Y ahora el módulo de este vector sería, y este sería el resultado final. Vamos al apartado B. Si colocáramos una partícula aquí con carga 3 por 10 a menos 8 coulombios, ¿qué fuerza experimentaría debido a la acción de estas dos? Bueno, pues nos lo piden como apartado B para que usemos el apartado A. ¿Y cómo es el apartado A? Pues la fuerza que actúa sobre una partícula que se sitúa aquí en una zona donde hay un campo eléctrico es igual a la partícula, o sea, la carga de la partícula, por la intensidad del campo eléctrico en el punto en el que se encuentra situada. Así que simplemente tenemos que multiplicar la carga por el campo eléctrico. Y después de las operaciones, ese es el resultado final.